nos vamos a dialogar directamente con Venezuela, porque allí está Melissa Suárez. Ella es una docente cordobesa, geógrafa, que, bueno, se encuentra por estos días en Venezuela. Hay distintos compromisos personales, digamos, que la tienen en ese país, y nos parece, bueno, primero una gran oportunidad poder dialogar con alguien que está en ese momento en este país, donde los ojos del mundo estuvieron puestos ahí luego de la captura de Maduro, y porque, bueno, nos interesa también conocer su mirada también desde la docencia, desde lo que está viendo, desde, bueno, algo que es muy interesante y que nos va a poder aportar. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Nos escuchás bien? Flor Balbuena te saluda. Hola Flor, ¿qué tal? Buen día. Me escucho Perfecto. perfecto. ¿Ustedes Perfecto, a como mí? si estuvieses acá a la vuelta de la esquina, te escuchamos. Bueno, genial. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Por... bien, contanos cómo estás vos, cómo ha transcurrido esta semana en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. Bueno, fueron días de mucha incertidumbre, malestar, en lo personal mucha angustia, también mucha tristeza por lo que está pasando, Ujú. enojo, pero la verdad que se vive con mucha tranquilidad, digamos, como que eh, en algún punto después del sábado 3, que bueno, las carreteras estaban cerradas, generalmente los comercios, salvo farmacias, algunos supermercados que estaban abiertos, como que bueno, había una tensa calma, digamos, que se sentía en el ambiente, producto de la intervención y del secuestro de Nicolás y Cilia. Pero bueno, todo fue volviendo un poco como al cotidiano. Los venezolanos y las venezolanas ya han sufrido un montón de situaciones complejas, eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es una más, podríamos decir quizás de las más graves, Claro. pero no ha sido la única. Digamos, pasaron por la guerra económica, por las situaciones de violencia interna con las guarimbas, por asesinatos selectivos, por un montón de situaciones, intentos de magnicidio a Nicolás Maduro, por lo que son el accionar unilateral injerencista de Estados Unidos, que tiene como bloqueadas algunas relaciones económicas y comerciales de Venezuela. Entonces, bueno, se ha pasado por un montón de situaciones, esta es una más. En general el pueblo está tranquilo, no vamos a decir sin zozobra o sin malestar, Ujú. pero está como volviendo a sus tareas cotidianas, con movilización en la calle, digamos, resistiendo, pero también como reacomodándose un poco a un nuevo escenario, donde uno de los referentes máximos, dos de los referentes más importantes de la revolución bolivariana están secuestrados en Estados Unidos, digamos. Entonces, como bueno, en ese contexto se mantienen las actividades, la actividad cotidiana, las instituciones están funcionando en Ujú. términos generales. Acá, bueno, se está en un periodo de receso también en términos escolares, podríamos Claro. decir. Entonces, bueno, hay como algunos movimientos que se siguen desarrollando con tranquilidad, pero bueno, con movilización de calle. Ahí va, bien, eso quería también consultarte, porque bueno, así como vemos sobre todo los venezolanos que viven aquí en Argentina, alegrándose por la noticia de la captura de Maduro, incluso pudimos hablar con Sí. alguno de ellos y nos hablaban de esto, de que era un mal necesario, según su visión, digamos, que Estados Unidos secuestra al presidente y a su esposa. Pero sabemos que hay mucha gente que está en contra de este atropello a la soberanía de un país, digamos, y bueno, esta situación sin duda es inédita, ¿no? Que es secuestrar a un presidente. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo ayer me hacía un paralelismo que no es lo mismo, pero bueno, hay argentinos que entregarían las Malvinas, ¿no? Total. Ujú. Y no lo tienen en cuenta en términos de soberanía. Ujú. Bueno, claramente hay venezolanos que también son, podríamos decirlo en términos de los mismos compañeros y compañeras venezolanas, apátridas y que, bueno, que entregarían Venezuela. Ujú. Yo viví en este país 2 años y medio, entre el 2013 y el 2016, y trabajé en las comunas, acompañé procesos de organización territorial. Hoy hay más de 5.500 comunas organizadas. Entonces acá hay un proceso que es territorial, de base, de organización política, de compañeros y compañeras en los territorios que están construyendo todos los días el proyecto de la revolución bolivariana. Ujú. Y bueno, siempre hay como sectores, digamos, porque bueno, todo proceso de transformación también tiene su disputa en términos de clase, en términos de género y raza, podríamos decir. Bueno, también hay gente que
no mira eso, no le parece bien que el pueblo se organice, no están de acuerdo, tienen otra mirada más subordinada, quizás más mayamera, podríamos decir, y bueno, siempre hay sectores que son de oposición o que no miran con buenos ojos el proceso de la revolución. Digamos, personalmente yo sigo viendo un pueblo movilizado, organizado en la calle, que está defendiendo su soberanía, incluso más allá de quienes están fuera y que yo lo entiendo el proceso migratorio venezolano como parte de las, digamos, como resultado incluso de las injerencias estadounidenses, del accionar de la oposición, del sabotaje interno, de la guerra económica, porque ellos migran producto de la guerra económica principalmente, cuando se volvió muy difícil vivir y estar en Venezuela, con mucha violencia también. Lo entiendo en ese contexto, por supuesto no acuerdo para nada una mirada que legitime una intervención en América Latina, cualquier país, para saquear sus recursos naturales, digamos, ¿no? Ahí hay un límite. Incluso muchos venezolanos también que no están de acuerdo con el gobierno no acuerdan con una intervención de este tipo y no les parece que es la salida para tener una alternativa para aquellos que consideran que es necesaria esa alternativa, bueno, que haya sido de este modo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas tensiones en las miradas sobre Venezuela y también hay que decir que, bueno, el discurso mediático opera muchísimo para sostener y legitimar ese malestar, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿cómo interpretan ellos la dictadura y cómo interpretamos nosotros los argentinos la dictadura? Acá no hay 30.000 detenidos desaparecidos, ni robo de bebés, ni secuestros, ni torturas, producto, digamos, de un gobierno. Bueno, nosotros miramos, cuando se habla de dictadura, miramos nuestro proceso y nuestra historia. Bueno, acá efectivamente lo que se está mirando es otra cosa y es un concepto que entra también en disputa para entender, bueno, qué se está entendiendo para los venezolanos que están por fuera, dictadura, bueno, no poder volver porque hay un estado externo que está incidiendo en tu territorio y que imposibilita que vos consumas lo que podés consumir, digamos, para ponerlo en algunos términos, ¿no? Claro, sí. Es más compleja la situación, ¿no? Sin duda. Pero bueno, como para pensar también, bueno, ¿qué opera en ese sentido de qué es para unos y para otros y cómo resuena para nosotros, ¿no? También en nuestra propia historia, esos términos y la deslegitimación de un gobierno y hablar de falta de democracia. Bueno, acá hay comunidades organizadas, yo acompañé la discusión de planes de desarrollo comunal en lo territorial, donde las comunas discutían qué querían para su territorio. Yo eso en Argentina no lo vi, claro, digamos, salvo mucho en más algunas verticalista. organizaciones que discuten, claro, y es otro contexto y es otra lógica, bueno, pero acá eso está. Entonces, ¿qué es la democracia, no? O cómo se entiende la democracia en Venezuela también tiene un componente distinto, ¿no? En términos de participación popular y política. ¿Qué cantidad de habitantes? Hoy vos estás en Caracas, Melissa. Estoy en Caracas, sí. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Caracas? Ay, me mataste. Bien, bueno, no sé. es googleable. ¿Cómo? Sé que es googleable. Sí. Sí. Perdón, pero no, los datos los tengo, en realidad yo cuando estaba acá te podría responder de una, pero ahora la verdad, él estaba 10 años más tarde, casi 10 años más tarde, no sabría decirte, pero bueno, Caracas es una ciudad masiva. Claro, sí, es de las más importantes, de las más pobladas. Claro. Casi 4 millones de habitantes en la Gran Caracas, según los datos del 2025, claro, sí. Lo que quería preguntarte es si dentro de esta distinción que bueno, incluso podíamos hacer de las distintas posturas que hay dentro de un país, pero que bueno, hoy nos interesa, hoy no, en realidad nos interesa Venezuela en términos de la lucha que está dando desde el chavismo en adelante contra el saqueo de recursos, porque entendíamos que no solamente era a su país, sino que era a largo plazo y mucho más extendido a todo el continente latinoamericano, digamos, esta cosa como de despertar de conciencias, de decir, ojo que hay otra alternativa, ojo que los países pueden hacer uso de sus recursos, que pueden, en este sentido, no depender directamente, sino desarrollar capacidad técnica, capacidad de lectura política también sobre ese tema. Bueno, justamente hoy en Argentina ya no ganó esa opción, lamentablemente, pero dentro de todas estas posturas, ¿llega a distinguir el venezolano o venezolana una movilización que quizás en algún punto pide por la liberación de Maduro, pero en otro punto pide por la no intervención de Estados Unidos? O sea, confluye o hay una distinción también en eso dentro de la gente que se moviliza? No sé si has podido dialogar con alguno de ellos o incluso son allegados, amigos, compañeros.
Mira, acá la movilización es principalmente por el retorno de Nicolás Maduro y no se está separando una Bien. cosa o la otra, o sea, van en conjunto. Ajá, O bien. sea, Venezuela, de hecho, viene de una recuperación económica. Yo me fui en el 2016, pasé el 2014, 2015, que fueron años durísimos, de mucha conflictividad interna, mucha violencia. Nosotros salíamos a la calle y sabíamos que había francotiradores en los techos y que los muertos los ponía el chavismo. O sea, fue un momento muy álgido. Ujú. No fue el único, hubo guarimbas también después, o sea, mucha violencia por parte de la oposición venezolana, que también nosotros leímos, podría decir, con otros lentes en Argentina, algunos por lo menos, algunos medios sobre todo, como presentándolos como que eran la fuerza chavista y era el revés. Bueno, entonces como que, y la guerra económica, digamos, y la falta de alimentos, de acceso a elementos básicos de consumo, papel higiénico, la famosa harina de maíz precocida para la arepa, o sea, faltaban muchas cosas. Y efectivamente Venezuela se recuperó con una fuerza interna importante. Sí, con apoyo, por supuesto, de aliados estratégicos, podríamos decir China, Rusia, otros, pero se recuperó principalmente con una reconfiguración interna de las fuerzas productivas, ¿no? Ujú. Y no solamente con una matriz rentista petrolera que es histórica, que es heredada y que es a donde los quieren arrastrar nuevamente Estados Unidos, porque eso implica la dependencia y la pérdida de soberanía, ¿no? Depender solo de la comercialización de petróleo. Incluso entiendo que parte de la intención de Estados Unidos es que Venezuela le compre productos agrícolas, bueno. Entonces, como que llevar a ese punto, digamos, de dependencia que muchos países de América Latina, lamentablemente, en términos históricos, estamos subordinados en esas relaciones, digamos, coloniales, digamos. Pero acá hubo una recuperación económica que se siente, se vive y se ve en la calle. Nosotros nos sorprendió muchísimo eso, ver comercios nuevos, o sea, ver como espacios públicos recuperados, gente comprando en todos lados, o sea, no hay preocupación porque va a faltar la harina, el café, al contrario, digamos, efectivamente están los anaqueles, los supermercados llenos, las farmacias abastecidas. Hay acá donde estoy yo, al frente, en diagonal, hay un puesto de farmacias del Estado que provee de medicamentos a quien los necesite de manera gratuita. O sea, hay acceso a todo aquello que en un momento faltó y que es lo que hizo que muchos migraran, ¿no? Y que se queden también con esa mirada. No sé si saben, porque en realidad no se habla mucho, pero Venezuela tuvo un programa de repatriación de migrantes muy fuerte que en Argentina se sostuvo con mucha dificultad hasta que se rompieron las relaciones entre Argentina y Venezuela, pero se repatriaron de Argentina, se repatriaron de Ecuador, del propio Estados Unidos, estuvieron viajando, incluso cuando se suspendieron los vuelos en diciembre, seguían viajando aviones con repatriados venezolanos, y la mirada de muchos repatriados ha sido, esta no es la Venezuela de la que yo me fui, ¿no? Y eso no se habla porque es un programa que quizás no se conoce, porque nadie va a difundir que hay venezolanos volviendo a través de un programa del propio Estado. Pero bueno, hay una mirada que es completamente distinta, o sea, hay una reconstrucción del mercado interno a partir de la fuerza y la potencia que tiene la propia Venezuela, digamos, una diversificación económica productiva amplia a otros sectores para reducir la dependencia del petróleo. Entonces, hay otra revitalización de Venezuela. Yo lo viví en Barquisimeto, que es la primera ciudad donde estuve, donde está mi familia, lo estoy viendo acá en Caracas. Está completamente hermosa Caracas, digamos, distinta de esa Caracas opaca a la cual la llevaron y la arrastraron durante esos momentos más oscuros. Bueno, hay una revitalización de los espacios públicos, hay mucha conexión con el sentido de la Navidad en Venezuela, entonces también están todos los espacios iluminados, digamos, entonces como bueno, ha logrado como un proceso interno muy fuerte de recuperación, pero que todo el tiempo tiene que estar en la tensión contra, digamos, un enemigo externo que es grande, como lo es Estados Unidos, que bueno, que actuó de la manera que actuó, porque también en algún punto podríamos decir, no le ha quedado otra, ha intentado desde apoyar a presidentes paralelos, desde desconocer elecciones, o sea, en la misma supuesta elección donde ganó Edmundo, asociado a Corina, ahora Estados Unidos está diciendo ustedes no tienen fuerza, no tienen capacidad, o sea que en algún punto está diciendo ustedes no lograron esa legitimidad que se suponía que habían alcanzado y por la cual se deslegitimó el proceso o la última elección de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, hay muchas miradas externas sobre Venezuela que no dan cuenta del propio proceso venezolano, que por supuesto tiene su complejidad,
como todo proceso que busque una transición a algo distinto, en este caso al socialismo con características venezolanas, podríamos decir, de construcción de un Estado comunal, de construcción de fuerzas productivas propias, de soberanía, y donde, bueno, obviamente hoy los están llevando a un punto ya que es el más complejo de tener que negociar en una relación, digamos, coaccionados completamente de manera coercitiva por el accionar de Estados Unidos, ¿no? Exacto, exactamente. Meli, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Quiero hacerte una última pregunta respecto a que esto es un ataque contra el Estado venezolano. ¿Qué pasa con lo privado, la banca privada, digamos? ¿Cómo acciona? Porque a veces, incluso en esta mención que hacías sobre la dictadura militar argentina o este paralelismo, sabemos que lo privado tuvo mucho que ver con incluso la persecución de ciudadanos, de ciudadanas. ¿Cómo es en Venezuela? ¿Cómo hay gente, digamos, hay empresarios importantes, suponemos, por supuesto, invierten, están al tanto de de la situación política, social, contratan? ¿Cómo responden también frente a todo este contexto social y político? Mira, Delcy Rodríguez es como una de las, bueno, es la vicepresidenta ejecutiva y ha sido una de las que ha tendido los puentes con el sector privado y ha logrado como ese diálogo que no se venía sosteniendo. O sea, hoy, yo me acuerdo cuando me fui, harina pan no había. Harina pan es una marca de harina, una de las más importantes, y ahora veo carteles de, no sé, prácticamente reivindicando la identidad nacional y hay por todos lados, y ves harina pan por todos lados. Bueno, se han logrado negociaciones con el sector privado que han posibilitado el acceso a alimentos. Entonces, el sector privado ha logrado establecer vínculos y acuerdos con el gobierno, por supuesto en una tensión, y hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Venezuela viene muy asediado y hostigado externamente e internamente y ha logrado recomponer ese vínculo en el interno, ¿no? Y correr y desplazar ese enemigo que estaba adentro, el de la guarimba, que asesinaba, o ese enemigo en términos económicos, que era el empresariado, bueno, ha logrado recomponer internamente con muchos sectores, con otros seguramente no, y ese enemigo se trasladó, digamos, al mar, al frente, digamos, efectivamente, con el secuestro de los buques, el ataque, el asesinato de los pescadores y demás. Entonces, como que logró correr un poco esa frontera, ese límite. Y ahora, bueno, viene la intervención. Y efectivamente hay sectores que piensan que efectivamente esta intervención de Estados Unidos los va a beneficiar. Fíjense, me enteraba que Galperín estaba aplaudiendo porque efectivamente ve como posible incorporar ese mercado, el mercado venezolano, a su lógica empresarial del mercado libre y ampliar mercado. Entonces, bueno, por supuesto hay quienes están viendo que va a ser posible hacer negocios que antes no se estaban pudiendo hacer, como algunas petroleras estadounidenses que estaban negociando. Acá sí hay una negociación con Chevron y de hecho se planteó que las negociaciones se van a seguir haciendo en el mismo esquema. Delcy Rodríguez ha sido una de las operadoras en ese sentido en términos políticos y económicos para recuperar la economía, digamos, y recuperar una economía negociando con. Y ahí hay que tener en cuenta que si uno podría decir, bueno, en los lineamientos de lo que nosotros entendemos como el socialismo, bueno, eso sería contradictorio, ¿no? Posiblemente sí, pero tenemos que leerlo también en un mapa geopolítico internacional de ascenso del fascismo, de una América Latina debilitada en términos de articulaciones regionales. No es lo mismo cuando estaba Lula, Néstor, Correa en Ecuador, claro, Evo en Bolivia, que Venezuela, Chávez podía pararse y decir, che, váyanse al carajo, yanqui mierda, claro, a decir, bueno, hoy ese respaldo en términos latinoamericanos no está, fue muy dubitativo ante el accionar de Estados Unidos secuestrando los buques y asesinando pescadores, ¿no? Fue muy dubitativo el reconocer la última elección y comprender el que se estaba jugando Venezuela. O sea, bueno, todo eso hoy no está como para decir, bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto para que haya paz en Venezuela, que ayer lo decía Delcy, acá hay 3 objetivos principales ahora, que devuelvan a Nicolás y Cilia secuestrados y detenidos injustamente en Estados Unidos, que los devuelvan. Su retorno a la patria es fundamental y ahí ella se reconoce como una presidenta transitoria, lo ha dicho en sus discursos. Lo hace porque es lo que le toca y porque se lo ordenan, digamos, es lo que corresponde por constitución venezolana, cumplir ese rol. Mantener la paz, o sea, lo que se está tratando es que no haya una escalada de mayor violencia en lo interno, pero también de intervención injerencista por parte de Estados Unidos, porque la correlación de fuerza en términos militares sabemos que es distinta, y también que haya gobernabilidad, podríamos decir, bueno, que haya condiciones de tranquilidad, que el pueblo pueda ser organizado en paz. Y por ahí, para construir un proyecto distinto es necesario que la gente coma y viva tranquila, ¿no? Para poder pensar cuáles son sus alternativas, para que pueda salir a la calle y se pueda movilizar, algo que nosotros en Argentina hoy no estamos teniendo.
corriendo, al contrario, estamos todos tratando de resolver nuestras cuestiones cotidianas, Claro. porque no nos alcanza los que tenemos salario no nos alcanza para llegar a fin de mes y laburamos el doble. El que no tiene un salario fijo tiene que laburar el doble, tiene que salir a buscar y resolver como sea, y no estamos teniendo tiempo para pensar qué queremos nosotros para nosotros mismos. Bueno, acá, así todo, lo que se está buscando es que la población pueda seguir organizada y movilizada, defendiendo su territorio y el retorno de Nicolás y Silvia, que es lo más importante. Excelente, me parece un gran cierre, Meli, te agradecemos muchísimo, ha sido pero sumamente clara y bueno, estamos por supuesto a disposición para comunicarnos, para aclarar, esperemos que no tenga que ser en una situación de emergencia nueva ni nada por el estilo, pero entendemos que el proceso de captura de Nicolás Maduro, de detención ilegal, va a ser largo, va a ser duro, porque bueno, ya vemos algunas estrategias judiciales muy espurias, digamos, de parte de los tribunales de Nueva York. Ahora resulta que este cartel de los soles no existe, algo que bueno, que se sabía era una excusa, digamos, el rótulo de narcotraficante para Nicolás Maduro, para pedir una captura internacional. Así que, bueno, a disposición totalmente. Te enviamos un fuertísimo abrazo desde aquí igualmente. Y bueno, estamos al habla. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Un saludo para todos allá. Un saludo.